el gerundio, que es cuando nosotros utilizamos el verbo, nos indica una acción que se está ejecutando en el momento, pero que continúa en el futuro. Ese es el presente continuo o el gerundio. Y ya vimos que lo utilizamos utilizando el verbo, primero el sujeto, esa de aquí la estructura, sujeto, verbo to be, y le agregamos ing al verbo, a la forma original del verbo, a la base del verbo, el verbo sin conjugar. Entonces acá vimos algunos ejemplos. Digo, I am playing the guitar, en una oración positiva. I am not playing the guitar es negativa. Y en forma de pregunta, am I playing the guitar? Si la voy a contestar en la forma positiva, y es I am. Si no, no, I am not. Entonces acá tenemos otra oración. Dice, he is traveling to Madrid. He is traveling to Madrid. Acá, se dan cuenta, tenemos he, es el subject, ese es el sujeto. Is, el verbo to be, pero utilizamos is porque para la tercera persona del singular, he, she, it, utiliza is. El verbo es travel, entonces le agregamos ing, se traveling to Madrid. O sea, acá, si yo voy a negar esa oración, solo tengo que agregarle, como hicimos en la oración anterior, el not, después el verbo to be. Vamos a ver quién me niega esta oración. Adelante, vamos a ver. ¿Quién me niega he is traveling to Madrid? Vamos a ver, ya me entraron todos. Ok, tienen que prenderme la cámara, Lirie, Jeffrey, Natalie, Santa. Lirie, Jeffrey, Natalie, Santa. Oh, si Santa me quedó para la universidad. Ok. Entonces acá tenemos la oración. Tenemos la oración is, pero el micrófono deben apagarlo. El micrófono, por favor. Por favor, el micrófono solo debe estar encendido cuando estén participando. Tenemos la oración he is traveling to Miami. Entonces, vamos a ver quién me la pone en forma negativa. Acá dice, él está viajando hacia Miami. Entonces, ¿cómo yo la niego? ¿Cómo yo la pongo en forma negativa? Si usted se puede quitar de la oración anterior. Vamos a ver adelante. ¿Sí? Perdón. He isn't traveling to Madrid. Ok. He isn't traveling to Madrid, ¿ok? He isn't traveling to Madrid. Excellent, correcto. Él no está viajando a Madrid. ¿Ah? Acá, porque simplemente usted tiene que agregarle el no después del verbo to be. Para usted negar, se niega es en el verbo to be. ¿Ah? Ahí es que usted va a negar, en el verbo to be. Si usted se da cuenta que la oración que tengo positiva y luego tengo la misma negativa, miren que acá el verbo en gerundio está igual, traveling. Lo que varió cuando la puse negativa simplemente fue que puse el verbo to be negativo. Mire, is, isn't, ¿ok? He is traveling to Madrid. He isn't traveling to Madrid. Pero si quiero poner esa oración en forma de pregunta, ¿cómo diría? Vamos a ver, ¿quién se anima?
Ok. She traveled Vamos to a ver. Madrid. Liriet, ¿cómo sería? Is she traveling to Madrid? Ok. Is. She, oh, he, perdón. Ok. Muy bien, excelente, Liriet. Is good. Is he traveling to Madrid? Is he traveling to Madrid? Ahora sí yo estoy ah, haciendo una pregunta en gerundio. Mire que, ¿dónde está el verbo to be cuando usted me quiere hacer la pregunta en gerundio? Mira, ve, la misma posición si fuera una oración simple. ¿Ven? Is he traveling to Madrid? Miren que el verbo en gerundio que yo le agrego el ing sigue igual. Tanto cuando afirmo, cuando niego, cuando pregunto, lo que varía solo es, lo único que varía es el verbo to be, que en uno está positivo, negativo e interrogativo. Ahí es lo único que varía. Entonces, si usted quiere contestar esa pregunta, que me dice, ¿Is he traveling to Madrid? Si es positiva, ¿cómo yo diría? Si yo voy a contestar de una forma positiva. Vamos a ver, ¿cómo sería? ¿Is he traveling to Madrid? Si es positiva, yo voy a decir, ¿cómo? Yes, he is. Yes, correcto. Yes, he is. Pero si es negativo, voy a decir, ¿cómo diría? No. Ok. ¿No? He isn't. Ok, very good. No, he is not. Ok, excelente. Entonces ya vimos cómo usted utiliza los verbos en gerundio, cómo usted hace cómo afirma, cómo niega y cómo pregunta, utilizando el gerundio. Ahora vamos a ver, yo le voy a dar algunos verbos para que usted me produzca algunas oraciones en gerundio. Por ejemplo, acá tengo otra con el verbo like, que es lo mismo, pero en plural. Dice, Laura is liking her new apartment. They are traveling to Japan. You are playing with your new video game. Entonces acá tengo en plural, solo que varía es que usted me le va a poner el are porque usted está hablando en plural. Dice they are traveling to Japan. You are playing with your new video game. Entonces ahora yo le voy a dar algunos verbos para que usted me haga una oración en gerundio. Vamos a ver. Tenemos read. Ese es el verbo leer. Vamos a darle otro. Es el verbo comer. Aquí tenemos el verbo ir. Ok, entonces tenemos acá el verbo write. Acá tenemos tres verbos, déjame poner el significado. Ok, vamos a ver, perdón. Acá yo tengo tres verbos. Le voy a dar 2 minutos para que usted me produzca. Me va a hacer una oración en gerundio con cada uno de ellos. Le voy a dar
3 minutos. Una oración con cada uno de esos 3 verbos. Son 3 oraciones que usted tiene que producir con esos 3 verbos. Chicas, ¿me están escuchando? Chicas, chicos. Sí, profe. Entonces van a hacer 3 verbos y luego me lo van a leer. 3 oraciones. Me van a hacer una oración con cada uno de esos verbos en gerundio. Voy a dar 3 minutos y luego ustedes me la leen. Luego la van a leer, las oraciones. Nalisbel, ponte a fregar. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Liriet, tus 3 oraciones. I reading the book. Ok, Is eating sandwich. ok.
writing the homework. I'm writing. The homework. I'm writing the homework. Okay, very good. Excellent. This is Santa. Oh, Santa went to university. Jeffrey, where is Jeffrey? Jeff, Okay. do it, your 3 sentences. Go ahead. I reading the history. Okay. I eating the breakfast. Okay. Falta una, Jeffrey. Right? I write the book, teacher. Okay, writing the book. Okay. Natalie. Muy bien, Jeffrey. Excelente. Natalie. Marco reading. Marco reading. Marco. Book Mar y Tori. Marco y Reading. Marco y Reading Marco is is. reading. Ajá. Yeah, Marco Sí. is reading. Is reading. Book y Tori. Okay, let me help you. Marco is reading an history book. A history book. Okay, Marco is reading a history book. Okay, very good. Continúa. Natalie, continue. She is Ian. Cheese eating. Cheese eating. Okay, repítela, Natalie, porfa. Cheese eating. Perdón, dígame, repite. Cheese. She is eating. Yeah, correcto. Very good. All right. I'm reading. I'm No, no. Perdón, writing. profe, I'm estoy como writing. No, bloqueada. no te preocupes, mi amor. I'm writing. I'm writing. Okay. I'm writing. Very good. Ok, muy bien. ¿Qué me falta? Santa. No, Santa fue la que me dijo que se iba a la universidad. Ok, ya Natalie participó. Ok, No, profe, yo estoy aquí, no fui yo, ok. fue Alba. Fue sí. Ok, vamos a ver Santa. Yo realmente no sé si está bien, pero usted me dirá. Vamos a ver. Lucia and Peter are reading. Ok. Adelante. I am eating pizza. Ok. Excelente. You Continúa. are, you are, espérese, yo no sé cómo se dice esta. Writing. Reading in the Writing. book. Writing. Writing. Ah, esta misma. You are In the writing. book. You are writing the book. You are writing on the book. You are writing on the Yes. book. Okay. Very good. Okay. And let's continue. Daniela is here now, but let's wait a minute. ¿Alguna pregunta de cómo usted utilizar el gerundio? ¿Alguna duda? ¿Ah? Vamos a ver. Si no hay duda de cómo utilizar el gerundio, entonces continuamos. Nosotros tenemos los verbos que yo le di. Eran verbos regulares. Míralo acá. Regulares. ¿Por qué son regulares? Porque para usted formar su pasado, mire acá, el verbo jugar, play, luego en gerundio dice playing, pero en pasado, para usted formar el pasado de los verbos regulares, al verbo simplemente usted le va a agregar ed. ¿Ok? Ven, simplemente le vas a agregar ed al verbo. Si usted quiere formar su pasado, solo le agrega ed al verbo.
Pero si ya el verbo tiene la E, como el verbo like, solo le agrega la D. Se like, solo le voy a agregar la D. Pero en gerundio, si usted se da cuenta, si usted tiene un verbo que termina en E y le va a agregar el gerundio, ven aquí, solo entonces la E, se elimina la E y le agrega el ING, porque no vas a tener dos vocales juntas. ¿Ah? Hay otros verbos que le van a terminar en E, por ejemplo, move, ¿ah? Termina en E. Si usted me va a poner ese verbo en gerundio, no me le puede agregar el ING con la E. Tiene que quitarle la E y agregarle ING. Tiene el verbo live, ¿ah? Termina en E. De igual forma, cuando usted pronuncia una palabra que termine en E, la E no se pronuncia. ¿Ok? Mire, por ejemplo, el verbo gustar dice like. ¿Ah? Like. La E no se pronuncia. Move. La E no se pronuncia. Live. ¿Ok? O sea, la E final no se pronuncia cuando usted está diciendo una palabra. Entonces tenemos live. Quito la E y le agrego el ING. ¿Ok? Si el verbo le termina en E. Entonces, para usted formar el pasado de esos verbos que son regulares, todos los verbos que sean regulares, usted le va a agregar la misma regla para su pasado. ¿Ah? Para el pasado. Luego yo le voy a hacer una oración en presente, luego en presente continuo y luego en gerundio para que usted vea la diferencia de las tres. Entonces, el pasado solo usted tiene que agregarle ed al verbo. Como estos tres verbos que terminaron en E, solo le agrega la D. Por ejemplo, el pasado de live, como tiene la E, solo usted, mire, tiene la E, solo le agregué D y ya está en pasado. Move, en pasado, el pasado de move, como terminó en E, dice move, ahí está en presente, solo le agregué la D y ya está en pasado. Eso es para todos los verbos que pertenecen a este grupo. Miren acá, los verbos regulares. Todo lo que pertenecen a este grupo de los verbos regulares. Acá, regular verbs. Acá. Usted le va a aplicar esa regla. Le va a agregar ed al verbo. Pero, vamos a ver, déjame hacerle una oración para que usted me la cambie al pasado. Vamos a poner la Carmen. Carmen lives in Santiago. En gerundio, yo digo ahora estoy hablando en gerundio. Entonces, para poner el pasado del verbo vivir, solo tengo que decir
Entonces ahora mi verbo es en pasado. Si se da cuenta, lo que me indica el tiempo verbal de que en qué tiempo yo estoy hablando en cada una de la oración es el verbo. ¿Mm? ¿Ok? Ven, acá tengo mis tres oraciones, presente, presente continuo, gerundio y pasado. El verbo es que está, es lo que me indica en qué tiempo yo estoy hablando, es el verbo, es que me indica en qué tiempo yo estoy hablando. Carmen lives in Santiago. Carmen is living in Santiago. Carmen lived in Santiago. Carmen vive en Santiago. Estoy hablando en presente. Carmen está viviendo en Santiago. Estoy hablando en gerundio. Carmen vivió en Santiago. Entonces estoy hablando en pasado. Entonces ahí varía el verbo que recibe el cambio. Si usted se da cuenta, cuando estoy hablando en presente, el verbo tiene una S. Ya de eso hemos hablado. El verbo lleva S porque usted está hablando en presente simple. Y estás hablando de la tercera persona del singular. Pero ya cuando usted me está hablando en gerundio, esa S no se usa. Cuando usted me está hablando del pasado, tampoco puedo utilizar la S. Solo eso yo lo utilizo para el presente simple. Tercera persona del singular. Ok. Entonces acá vamos, yo le voy a dar un verbo y usted con ese verbo me va a hacer las tres oraciones. Me va a hacer una en presente, luego me la pone en gerundio y luego me la vas a poner en pasado. Ah, no, pero déjame darle un verbo regular. Ok, vamos a ver. Tengo el verbo cocinar. Ese es el verbo cocinar. Con ese verbo usted me va a hacer esos tres procesos. Me va a hacer una oración en presente simple. Luego me la va a hacer en gerundio y luego en pasado. Con el mismo verbo, el verbo cocinar. Usted va a hacer eso que yo tengo acá. En presente, en gerundio y luego en pasado. Con el verbo cocinar. Vamos a ver. ¿Quién se anima a hacer la primera? Jeffrey. Ok, profe. Chicos de Disney. ¿Ok? Continuo. Sí, sí. Cookie de Disney. En presente continuo, gerundio, ¿cómo es? Cookie. Cheese cooking. Tiene que ponerme el Cookie de verbo. Disney. Cheese. Tiene que ponerme el verbo. Cheese cookie de Disney. Ok, now yes. Y en pasado. Ok. Ajá. Y she cooked the dinner. Excellent. Very good. She cooks the dinner. She's cooking the dinner. And she cooked the dinner. Very good, Jeffrey. Jeffrey, vamos a escribir la oración de Jeffrey. Jeffrey dijo, she cooks the dinner. Ok. ¿Ah? She cooks. She cooks. Ok, estoy hablando en presente, simple. She is cooking the dinner. She cook.
the dinner. Very good, Jeffrey. Vamos a ver. Vamos a ver. Santa. Santa. Aquí estoy, profe, pásalo a otro mientras tanto. Liriet. Vamos a ver Liriet. Liriet. Natalie. Pedro cook, Ok, Liriet. Pedro. Pedro cook the breakfast. Ok. Pedro cooking Ok. Liriet the dice Pedro. cooks the breakfast. Pedro dice breakfast. Yes. Continue. Ajá. Pedro. Cook Pedro. Ay, no te escucho bien, Liriet. Pedro. Pedro is cooking lasagna. Pedro cooks rice. Ok. Very good. Pedro cooks. Pedro is cooking. Pedro cook. Excellent. Ok. Ya, profe. Ok, vamos a ver a Natalie. Pásele a Santa, profe, pásele a Santa, por favor, que estoy un poco Ok. confundida. Vamos a ver Mire, Santa. a ver, profe. Vamos a ver Santa. Sofía cooks pizza. Ok. Anna is cooking spaghetti. Ok. Anna cook eggs. Ok. Eggs. Eggs. Ok. Very good. Ok, entonces vamos a ver. Me dijo Natalie. ¿Dónde está tu confusión, Natalie? Natalie. Y Daniela. Tu confusión, ¿dónde está, Natalie? ¿Dónde que, Maestra, sí, eh, dónde que te confunde? o sea, o sea, vamos a poner Marco is cookie, la oración, la última oración, o sea, un poquito como que no hallo como que agregarle para que no. Oh, hay muchos tipos de comida. ¿Mm? ¿Cuál es tu comida favorita? French chicken. Ah, entonces eso mismo, con eso mismo tú la puedes hacer. Vamos a ver. Entonces, Marco cookie, Marco cookies French chicken. Esa está en presente. Marco, Vamos a ver en presente primero. Presente simple. Marco. Marco cookie de French chicken. No. Mira, tú me dices Marcos. El verbo, ¿cómo debe ir? Así. Q. Así debe ir el verbo. Cuando tú estás hablando en tercera persona singular. Marco cooks. Fed. No. Marco cooks fried chicken.
Chicken. Ok, entonces en gerundio, ¿cómo sería? Marco is cooking potato. Ok, Marco is cooking potato. Marco is cooking potato. Marco cooking apple. Marcos cook apple. Marco cooks apple pie. Ok. Mira el verbo, cómo está en las tres formas que tú me utilizaste. La primera está en presente. ¿eh? En presente simple. Que dice Marco cocina pollo frito. La segunda te dice Marco está cocinando papa. ¿Ve? Mira el verbo cómo está. ¿Y qué debes agregarle? Tienes que agregarle el verbo to be. Marco está cocinando. La tercera, al verbo le agregué ed y ya está en pasado. La primera te dice que Marco cocina. La segunda dice Marco está cocinando. Y la tercera, Marco cocinó. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Vamos a ver, Daniela. Daniela, entonces yo le pongo ausente de todo modo porque solo se conectan, pero en realidad no está participando de la reunión. Entonces vamos a ver, chicas, algunas oraciones en pasado. ¿Me faltó alguien? ¿Qué me faltó? Ya Jerry participó, y bien, Natalie, a Santa, Daniela. Daniela, tú no vas a estar presente porque tú no estás participando de la reunión. Miren acá, entonces, aquí tenemos algunos verbos que son irregulares. ¿Qué significa la palabra irregular para usted? Vamos a ver. Para usted, ¿qué significa la palabra irregular? ¿Ah? ¿Qué me dice? ¿Ah? Chicas, un verbo, aquí tenemos algunos verbos irregulares. La palabra irregular, ustedes vieron que ustedes, para formar el pasado de los verbos, solo le agregaban ed. Pero eso no sucede con esos verbos. A esos verbos usted solo no le va a agregar ed. La palabra irregular quiere dejar dicho que ellos no tienen reglas. Chicos, tienen que prenderme la cámara porque es que yo estoy hablando sola y no veo si ustedes están ahí o no. Santa, Lirie, Jeffrey, Daniela. Jeffrey. Entonces yo lo saco de la llamada porque si usted solo se conecta y se sale, yo lo saco de la llamada. Jeffrey. Si se salen, si usted solo se conecta y se va, yo lo saco de la llamada. Santa. Yo estoy aquí, maestro. Entonces, como le estaba diciendo, nosotros vamos a ver los verbos irregulares. Los verbos irregulares, algunos, porque son varios, ¿no? Son muchos. Pero acá tenemos algunos verbos irregulares. Estos verbos, por ejemplo, tenemos el verbo tener, son irregulares porque para usted formar su pasado, ellos
no solo ellos cambian por completo, usted no le va a agregar ed, ¿ok? No le va a agregar ed. Mire el verbo tener, dice have, presente. Ahora el presente continuo, el verbo to be, luego el verbo having, y en pasado, mírelo acá, had. Go, el pasado es went. En presente, read, que leer, es read. Se pronuncia como en pasado, como si fuera el color rojo, red. Se escriben igual en presente y en pasado. Pero cuando usted se está refiriendo al pasado, el verbo leer se pronuncia diferente. En presente es read y en pasado read. Sleep, dormir. Slept, pasado. Write, el verbo escribir, wrote, pasado. Eat, comer. Ate, comió, verbo en pasado. Be es el verbo ser o estar y el pasado es was y were. Was es el pasado de is. Was es el pasado de is y de am. Y se utiliza para cuando hablo de mí y cuando hablo en singular. Y were es el pasado de are. Y lo voy a utilizar cuando yo estoy hablando en plural. ¿Sí? Ahí tenemos los pasados y algunos de los verbos que más adelante cuando usted esté trabajando en las actividades y supongo que también en la evaluación le aparecen estos verbos. Así que trate de practicarlo y estudiarlo porque le sale en la evaluación estos verbos que estamos viendo acá. Entonces acá yo le tengo un ejemplo con algunos de los verbos. Mire acá. They have a wonderful party en presente. Mire el pasado. They had a wonderful party. Now it is in past. Vamos a conjugar el verbo. Vamos a conjugar el verbo primero en presente. Déjame conjugar el verbo tener. Conjugárselo en presente. I have Miren, cuando usted está hablando de usted, I, y cuando digo you, we and they, estoy hablando en plural. Mire que el verbo se queda igual a la forma base del verbo. No cambió nada. Pero ya cuando usted está hablando en la tercera persona del singular, le estoy hablando en singular, de he, tengo que decir he has. He has. She has. It has. Aquí yo estoy hablando en singular. En este caso, estoy hablando de la tercera persona del singular. Cuando usted habla en singular, mire cómo usted utiliza el verbo tener.
Mire cómo yo utilizo el verbo de acuerdo a si hablo de mí o hablo en plural, have. Se queda igual, mírelo acá, que la forma original del verbo. Pero si estoy hablando en singular, de he, de she o it, entonces es has. Ok, vamos a ver ahora. Ven, miren acá. Eso es lo que estamos viendo, acabamos de ver. Ahora, en un ejemplo, tenemos un ejemplo con el verbo que le acabo de conjugar. I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has. Entonces acá tengo they have a wonderful party, está en presente. Pero mire el pasado. They had. Martha has an old dress. Martha had an old dress. El pasado de have es had. Con el pasado. Entonces acá, otro verbo, de lo que vimos que son irregulares. Por ejemplo, yo tengo el verbo ir. ¿Cuál es el pasado del verbo ir? Pasado del verbo ir, ¿cuál es? ¿Cuál es el pasado del verbo ir? ¿Ah? Está acá, en el listado. Have. Del verbo ir, ir. Del verbo ir. Míralo acá. Went. Went, prof. A la derecha yo tengo el pasado de los verbos que tengo a la izquierda. Y lo del centro es presente continuo o gerundio. El pasado del verbo ir es went. Y en presente del verbo ir, ¿cuál es? Going. Go. ¿Ven? Aquí tengo el verbo go. El verbo go. Su pasado es went y significa ir. Vamos a ver quién me hace una oración con el verbo ir. Me la hace en presente y luego en pasado. Con el verbo. Vamos a darle otro verbo. Vamos a darle el verbo ir y le vamos a dar el verbo comer. No, el verbo dormir. El verbo to sleep es en presente. El pasado es slept. Ese es el verbo dormir. Vamos a ver. Hacerme una oración. Usted me va a hacer una oración en presente y otra en pasado con el verbo ir y una con el verbo dormir. Le voy a dar 3 minutos para que usted la escriba y luego me la lee. Me va a hacer una oración con una en presente y una en pasado, con cada uno de esos verbos. En total serían 4 oraciones. Presente y pasado.
Ok, vamos a ver. ¿Quién está listo ya? To go to sleep. Verbo ir y el verbo dormir. To go, the present to go, past is went. To sleep is present, slept is past. Vamos a ver. Jeffrey, are you ready? Sí, profe. Vamos a ver. Go ahead. Okay. I go to the beach Yes. and when I went to the beach, Okay, very good. And now we sleep. Sleep. Muy bien, Jeffrey. Ahora con el verbo dormir. eh, eh, I sleep in the bed On the bed. I sleep on on the the bed. bed. Yes. I am sleep on the bed. Very good. Excellent. I sleep on the bed. I slept on the bed. Sleep, present, slept. It is in past, the pronunciation. Muy bien, Jeffrey. Jeffrey, súbeme todas las actividades, Jeffrey. Sí, profesora, de hecho, estoy mirando que la estoy haciendo. En el grupo, yo subí varias informaciones que te ayudan a hacer principalmente las 3 primeras actividades. Yo subí muchas informaciones, materiales que Es pueden ayudar. que, es que no El link, yo le he subido varios links que te dan estoy en información. el grupo, profe. Entonces ya tú sabes que tú tienes hasta el próximo martes. Tienes 8 días, Jeffrey. Hasta el próximo martes para subir. El próximo martes se cierra ya. Súbelo. Está bien, profesor. Ok, sube Sí, todas las está bien. actividades. Ok. Gracias. Ok, vamos a ver. Liriet, are you ready? Liriet. I go to the park. Ok, I went to the house. ok. To sleep. And to in the bedroom. Uh, Ay, se escucha muy mal, casi no se escucha, Liriet. Ok, to the bedroom ok, yesterday. ok. Santa, are you ready? Vamos a ver. I go to Mexico. Mexico, yes. I went to Mexico. Yes, She is sleeping. yes. Anna sleep in the house. Ok, Ana slept. 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 Okay, very good. Slept. Anna slept in the house. Very good. Let's see now. Natalie, are you here? Are you ready? Maestra, Samuel to goes to the school. Samuel goes to school. Goes to school. Okay. With, with, with Angel Scoot. Angel goes to school. Angel goes to school. I leave school. I, I slept. I slept.
Santa. No, ya Santa participó. Ok, chicas, chicos. ¿Alguna duda de cómo usted cambiar los verbos, o sea, la oración de presente al pasado? Solo usted tiene que cambiar el verbo y ya su oración va a estar en pasado. Y recuerde, mire acá, aquí el verbo está en presente y para formar el gerundio tiene que tener el verbo to be, luego ing, y el pasado de los verbos regulares cambian por completo. Esta lista de verbos que tenemos acá, como ya le dije, trabajenla porque le puede salir en su evaluación. En la evaluación. Entonces, chicas, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? ¿Me escuchan? Sí, maestra, lo escuchamos. ¿Tienen alguna pregunta sobre Sí, profe, la escucho. ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Por ahora, Chicos, traten. Miren, con lo que nosotros vimos hoy, creo que de mi parte está todo claro. con lo que vimos hoy, es parte de lo que ustedes tienen que hacer en la actividad 3 y 4. En el grupo le voy a subir un tema que ustedes tienen que ver en la unidad 4, que son los verbos modales. ¿Ok? Le voy a subir cuáles son los verbos modales, su significado y algunos ejemplos de cómo usted debe utilizarlo. Porque eso lo vas a ver en la actividad número 4. Y también en la evaluación número 4 están los verbos modales. O sea que entre al grupo y vea qué es lo que yo le voy a subir para que usted pueda realizar sus actividades y la evaluación. Y recuerden, el próximo martes es nuestro último encuentro. Entonces, chicos, si usted no tiene ninguna pregunta hasta ahora, entonces nos veremos el próximo martes. Si no hay alguna pregunta, nos vemos el próximo martes, chicas y chicos.